Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar ahora este estudio para hablar sobre el tema que es muy recurrente y que lo podemos encontrar en todas partes, en todos los medios de comunicación, aún en las redes sociales, dentro de las religiones cristianas y aún de la gente que se define atea o agnóstica. Y me refiero al hecho de que mucha gente no entiende o no le es claro por qué razón Dios envió a su pueblo Israel a conquistar una tierra, la tierra prometida, cuando lo sacó de Egipto. Y nos revela la Biblia en el Antiguo Testamento que hubo mucha destrucción, que destruyeron pueblos enteros, esposos, esposas, hijos, niños, que fue destruido ganados y todo en algunas ciudades por algunas circunstancias. Bajo los hechos terribles de guerras y de acciones de este tipo de violencia en la conquista de esa tierra prometida, mucha gente duda y mucha gente pregunta y mucha gente medita en esta situación y muchos creen que no pueden concebir un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios todopoderoso que hiciera este tipo de, o que enviara a su pueblo a hacer este tipo de obras, este tipo de acciones. Y la verdad es que el único que es bueno, el único que es amor, el único que tiene misericordia de nosotros es Él. El único Dios que es el único que existe es Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, pero aquí lo importante es que nosotros, conforme a la revelación bíblica que con sus santos hombres Dios nos dejó, tengamos en claro esta idea. En primer lugar, vamos a ver algunos textos bíblicos para que nos quede más claro a ti y a mí por qué Dios es bueno, aún y que tuvo que enviar a su pueblo, y aún y que tuvo que permitir y mandar y hacer este tipo de acciones. Pero tenemos que conocer a nosotros como raza humana, que queremos vivir lejos de Él, y que lejos de Él hacemos tantas atrocidades entre unos y otros, aún dentro de la misma familia, para entender el corazón de Dios, y nos lo ha revelado para que nos quede muy en claro por qué acontecieron estas cosas, y así no tengamos dudas ni conceptos equivocados, pensando que Dios no es tan bueno como nos dicen, o no es tan misericordioso como lo es. Empecemos. En el libro de Isaías, en el capítulo 19-22, Dios nos deja claro en este texto lo que nos dijo en Juan 3:16, que Él amó tanto al mundo, que tanto así lo amó, que envió a su Hijo y entregó a su Hijo a que muriera cruelmente por nosotros, que Él pagara el precio de nuestra culpa, muerte de cruz terriblemente, que en eso podemos medir el amor que Dios tiene para nosotros, que aún ni siendo pecadores, como dice la misma palabra, Cristo murió por nosotros. Vamos, no le importó que nosotros fuéramos rebeldes a Él, que fuéramos groseros a Él, que malagradecidos a Él, que no le demos gloria, honra, alabanza, y Él nos bendice con familias, con vida, con tantas comidas, con tantos lugares. De muchas maneras nos bendice todos los días, y que nosotros malagradecidos todavía lo juzgamos y hablamos mal de Él, o le reclamamos cosas por nuestra ignorancia y desconocimiento de Él, y por la falta de Él en nosotros para entender todo esto. Ahora, en Isaías 19:22 dice, herirá Jehová a Egipto, herirá, pero también Él va a sanarla, y se convertirán a Jehová a los egipcios, y Él será clemente a ellos y los va a sanar. En aquel tiempo habrá una calzada en Egipto, y también habrá en Asiria otra calzada, y los asirios entrarán a Egipto, y los egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová, y en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendecir el medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel que es mi heredad. Si tú ves lo espiritual en este texto, porque la palabra de Dios es espiritual, no solo es letra y no solo es historia, que también lo es, pero tienes que entender lo espiritual que solo Dios puede colocar en tu espíritu. Y aquí nos dice claramente que va a venir el día en que Egipto habrá calzada, donde haya una buena relación entre Egipto, que es figura del mundo, que es figura de los gentiles en la Biblia. En varios pasajes
se denota claramente el cómo Egipto es una figura del mundo, el sistema caído del mundo, que de ahí saca a su pueblo del mundo para que sea una iglesia santa y sin mancha y le sirva como quiso hacerlo con Israel, que ahora lo está haciendo con su iglesia antes que venga Cristo, y lo está haciendo en Cristo. Y ese Egipto dice que también la Siria van a ser hermanos y se van a poder comunicar y entrar en unos y a otros, porque está hablando de la obra de Cristo entre los musulmanes, porque Asiria es una figura de los hijos de la que no era la elegida. Está hablando del primer hijo de Abraham, que fue Ismael, hijo de Agar. Entonces aquí nos queda claro que esos son los asirios, que esos son los de descendencia musulmana, los árabes, más que nada los árabes, más que musulmanes los árabes, y que los egipcios es todos los gentiles, y que obviamente habla de su heredad, que es su pueblo de Israel, y como lo dice Zacarías, y como lo dice el Antiguo Testamento, y como lo dice Apocalipsis, que ese será el último pueblo donde Dios se revele en la segunda venida de Cristo y rescatará de las familias de David, de las familias de Leví, de todas las familias de Israel. Dios va a rescatar la tercera parte. Entonces hasta el final entraría como un tercero Israel, porque primero están entrando los árabes y los egipcios, que eso vienen siendo los gentiles, que hasta el último de los gentiles entrará a su pueblo, que es Israel. Está escrito ya en la escritura todas estas profecías. Entonces aquí es un adelanto y profecía de cómo Dios creó a las tres, a los musulmanes como a los egipcios y a los israelitas, y a todos les está dando salvación en Cristo. Entonces aquí lo que quiero yo abrir con este texto y este pasaje, que nos quede muy en claro, que el que nos hizo, como lo dice Génesis, es Él. El que nos hizo fue por amor, nos creó por amor, mas sin embargo en toda la historia de la Biblia nos revela que el hombre no ha querido caminar con Él y no ha querido vivir bajo las alas de Él, y ese es el gran problema, que por eso vive tanta tragedia en la humanidad, sin la cobertura de Dios en sus vidas y en sus familias. Aún y que crean en Él, pero que no están cerca de Él, de nada sirve que crean en Él. Muy bien, con esto abrimos que es un Dios bueno y que nos dice que todo el mundo está bajo su amor, todo el mundo Él lo formó con sus manos, y que todo el mundo Él los está rescatando a aquel que se entregue a Cristo. Ahora entonces, entrando ya en Levítico 18:3, vamos a ver algunos textos donde nos denotan esto que estamos hablando sobre la forma en que Él se manifestó en esta violencia y cuál era el propósito que Él tenía al quitar las naciones de Canaán. Dice Levítico 18:3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis un tiempo, siglos, ni vas a hacer como hacen en la tierra de Canaán, en la cual yo los llevo y los llevo para allá. No vas a andar en los estatutos ni de Egipto ni de Canaán, porque mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos vas a guardar. Vas a andar en ellos, porque yo soy Jehová tu Dios. Además, no vas a tener acto carnal con la mujer de tu prójimo, nunca va a haber adulterio, porque te vas a contaminar con ella. No te vas a echar con otro varón, no va a haber homosexualidad ni entre hombres ni mujeres, como con mujer. Lo dice aquí claramente. O sea, no vas a hacer lo que hacen en Egipto, no vas a hacer lo que hacen donde te llevo todas las naciones que están sin Dios y sin ley. Hacen lo que se les antoja y sus pasiones desenfrenadas hacen. Dice, eso no vas a hacer tú, porque todas esas cosas son abominaciones. Ni con ningún animal vas a tener ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de ningún animal ayuntándose con el animal. Todo esto es perversión. En ninguna de estas cosas te vas a mancillar, porque todas estas cosas son en las mismas cosas que todas estas naciones se han corrompido, y ellas son, por eso los voy a correr delante de ustedes. La tierra ya está toda contaminada por el pecado y la maldad de todas estas naciones, y por eso yo las estoy visitando para quitar y purificar esto, y por eso la tierra los está vomitando por pecadores. Guardad pues ustedes, mi pueblo escogido, mis estatutos y mis ordenanzas, nunca vayan a hacer todas estas abominaciones, ni el que es de israelita natural, ni los extranjeros que ya moran entre ustedes. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres en aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. No sea que la misma tierra los vomite, por haberla contaminado, como vomitó a las naciones que habitaron antes de ustedes. Eso es en el capítulo 18, y en el 20, 2 capítulos después, obviamente está dictando la ley Dios a través de Moisés al pueblo, y está dejando muy en claro un propósito. Yo te escogí
para que seas mi nación, que me seas mi gloria y mi herencia, ahorita lo veremos en un texto, me representes en la tierra, me sirvas a mí en santidad, en justicia, que vivas una vida íntegra, sin mentir, sin engañar, sin lastimar, de bendición entre todas las familias, de bendición entre todos los vecinos, de bendición ante tu rey, ante las autoridades, como Dios anhela su creación, sin tanta maldad entre los seres humanos unos contra otros. Entonces, Él les da estas leyes y les dice, no vas a seguir los estatutos ni de Egipto donde estabas, ni a donde te llevo. Porque por eso destruí a Egipto, le mandé juicios, y por eso voy a destruir esas naciones. Entonces, de inicio hay un propósito. Dios, y que lo comprobó el pueblo de Israel, por más que le habló Dios a Israel, llegó un momento en que Israel también le falló en muchas generaciones a Dios, y Dios también permitió que fuesen destruidos por sus enemigos. No los cuidó, no los ayudó, porque abandonaron a Dios, quisieron vivir como las demás naciones en estos mismos pecados. Ese es el problema con Israel, y ese es el problema con la humanidad hoy en día. Ahora bien, aquí nos queda muy en claro que la bendición sería seguir las reglas morales de Él para vivir como familias bendecidas por Él, cuidadas por Él, protegidas por Él. Entonces, yo pertenecer a alguna iglesia cristiana y vivir como a mí se me antoja, o tomar los mandamientos de Dios como a mí se me antojen, eso no me protege ni me hace ser cristiano. Me hace ser cristiano el que yo respete, ame a Él, poniendo por obra sus estatutos, buscando su espíritu para que me revele a mí sus estatutos y que me ayude con su gracia y su poder a vivir en ellos. No puedo solo. Y dice Romanos capítulo 8, nadie puede vivir en santidad ni en justicia delante de Dios si no es por el Espíritu Santo. Entonces, de nuestra relación con Él personal, de nuestro entendimiento por Él en su verdadera revelación bíblica, sin adulteraciones a nosotros, y la gracia operando con una comunión excelente con Él todos los días, nos da el fruto de que si somos o no somos hijos de Él, y de entender el corazón de Él, porque sucedieron todas estas cosas en el pasado. En el Levítico 20 del 1 al 22 nos habla de todos los pecados que no debería hacer Israel, pero dice sí, no vas a ofrecer a Moloch a tus hijos, o sea a los demonios, en sacrificios de muerte. Y habla sobre adivinos, hechiceros, sobre no tener relaciones sexuales con ninguna pariente mujer, tía, prima, sobrina, hermana, madre, madrastra, cuñada, todas las relaciones familiares cercanas, tías, primas, sobrinas, nadie podía tener relaciones sexuales porque eso era abominación, era maldición sobre la persona que hiciera esto y le iban a llevar a sus descendientes. Entonces, empezando con ellos, las maldiciones, si Dios visita hasta cuarto generaciones y se pueden ir siguiendo, pasando las maldiciones en generaciones y nunca terminar hasta que Cristo la rompe. Ahora bien, por eso en Levítico 20:23 al final del capítulo 20 nos dice así: no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve como abominación. Pero a ustedes les he dicho, ustedes poseerán la tierra y yo les daré para que la posean por heredad. Tierra donde fluye leche y miel, yo soy Jehová vuestro Dios, que os los he apartado de entre los pueblos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que sean solo míos. O sea, nada más alabanza a Dios, nada más gloria a Dios, unas vidas excelentes, íntegras para glorificar a Dios con sus formas de vivir y con la sabiduría de Dios en los corazones de su pueblo. Entonces, Dios dejaba en claro que escogía una nación para que fuera ejemplo a las demás naciones y las demás naciones vieran a esta nación de la sabiduría, de la santidad, de la justicia que vivían unos y vecinos y cómo se ayudaban unos a otros y se cuidaban y se amaban entre todo el pueblo para que las naciones desearan tener al mismo Dios de ellos y así Dios salvará a todas las naciones, empezando con Israel, que era el ejemplo a seguir. Por eso dice en Deuteronomio 26:19, a fin de exaltarlos a ustedes, israelitas, sobre todas las naciones que yo hice, para que ustedes sean loor, fama y gloria, y para que sean así un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Lo que acabo de decir, Él los iba a exaltar, los iba a glorificar, los iba a poner en alto para que todas las naciones, los iba a bendecir como lo hizo en mucho tiempo Dios, para que todas las naciones vieran a Dios a través de esa nación, desearan a Dios a través de esa nación que seguía los reglamentos morales de Dios, y así todas las naciones se salvasen, no nada más Israel,
Pero si Israel falló, pues obviamente todas las demás naciones igual. Por eso tuvo que venir Cristo. Bendito Dios que envió a Cristo a salvarnos y a hacer la iglesia. Pero bien, continuando con el tema y el propósito, vemos que es un Dios bueno y que su propósito era santificar un pueblo para que no estuviera haciendo todas las abominaciones sexuales, todos los adulterios, incestos, pedrastría, orgías, todo el robo, todo el abuso de las autoridades sobre los pobres, todo el desenfreno moral que había, destruyéndose humanos unos a otros, matándose, envidiándose, avariciando, como sucede hoy en día, aún hasta de los más altos egresados de las universidades más grandes del mundo. Vemos los testimonios en televisión, en entrevistas, cómo se pelean entre ellos mismos, cómo se pelean dueños de equipos de fútbol, cómo se avarician, cómo adulteran, cómo se engañan, precisamente porque no depende de tu preparación académica y estudiantil o de toda la ciencia y la sabiduría y que leas todos los libros que están escritos en la tierra, que nadie puede, pero si alguien lo hiciera, eso no te hace entender a Dios, tener a Dios y vivir conforme a la moral de Dios, sino te hace estar lleno nada más de filosofías humanas y de ciencias humanas que no van a servir para entender a Dios y mucho menos para ser salvo. Dice Éxodo 23:28, enviaré delante de ti a la avispa. Veamos el corazón de Dios, cómo iba a expulsar las naciones, cómo él quería expulsar las naciones y lo hizo en parte. Enviaré delante de ti la avispa para que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo delante de ti. No los voy a echar completamente todos en un año para que no se quede la tierra muy desierta, porque van a aumentar mucho las fieras, el león y todo eso en el campo. Entonces echaré poco a poco para que mientras tú te multipliques y tomas posesión de la tierra y no se aumenten las fieras. Y tú vas a fijar tu límite desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, del desierto del Éufrates, porque pondré en tus manos los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán sus dioses ni ellos, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a los dioses de ellos, porque te será tropiezo. Entonces Dios les advierte el por qué había que expulsar a las naciones y dice los echarás, no dice los matarás. Los vas a sacar y de hecho yo te voy a ayudar, dice Dios, con avispas, con plagas, para que se vayan, para que no les guste ya habitar en esta tierra, pero yo te la voy a dejar a ti con leche y con miel. El corazón de Dios, cuidado también, aunque aquellos no le daban gloria y estaban en abominación, iban a perder ese territorio porque estaban contaminando su tierra, todos los seres humanos en pecado, y Dios quería una nación en un territorio donde Él manifestara sus reglas morales y vivieran en santidad para Él, y de ahí todas las naciones se fijasen en Dios a través de ellos. Entonces, vemos que su orden inicial no era vas a matar a todos y no tengas misericordia de nadie nada más porque sí, sino Dios tenía un plan pero Israel falló, Israel se fue rebelando desde todo el desierto. De hecho murió toda esa generación, los 40 años anduvieron en el desierto. Israel entraron a tomar posesión y siguió rebelándose el pueblo, siguieron siendo molestos al Espíritu de Dios, siguieron siendo molestos a los líderes espirituales de Dios, que Moisés, Josué, y Dios permitió que el enemigo los destruyera en ciertos momentos. Con los jueces vemos también todos los juicios que Dios envió a ellos, porque no querían vivir conforme a la moral de Dios, y Dios se molestaba mucho con ellos, que les advirtió desde que los sacó de Egipto, y ellos prometieron que ellos cumplirían la ley de Dios cuando se les leyó Moisés allá en el Sinaí, pero no lo hicieron. Y cayeron muertos en el desierto y también las siguientes generaciones, según cada generación. El problema de que el pueblo no obedeciera a Dios, entonces Dios no pudo continuar con su plan de no tener que destruir de esa manera violenta a todas las naciones. Entonces, por medio de los errores también de Israel, tenían que ellos sufrir las consecuencias de sus pecados, las consecuencias de sus desobediencias, las consecuencias de sus rebeldías, y entonces ya no era el plan inicial de Dios. Desde ahí quedamos ya en claro que la idea de Dios no era destruir por destruir y matar por matar, sino era limpiar la tierra, y Él tenía propósito de hacerlo con plagas. Ahora, veamos esto en las leyes de que Dios le da de guerra a su pueblo, y le dice en Deuteronomio 20, verso 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, fíjense lo que les decía Dios, si vieres caballos y carros y un pueblo, aunque sea más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Él te sacó de la tierra de Egipto, y cuando te acerques a una ciudad para combatirla, primero les vas a hablar de paz, los vas a intimidar con paz.
Si ellos te responden paz y te abrieren camino, todo el pueblo en ella fuera hallado será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces lo sitiarás. Luego que Jehová tu Dios lo entregara en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres, los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín, tomarás para ti. Comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que están muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero en las que están de estos pueblos que Jehová tu Dios te va a probar, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo, el Jebuseo, Jehová. Si nada más leemos este texto, nos perderíamos donde dice que con avispa los iba a sacar, y que ellos, entonces, donde él iba a habitar, el pueblo de Israel, no debería haber ninguna familia ni sobreviviente de estas tribus, si ya sea que se fueran o que quisieran combatir, los tenían que matar. Está dejando en claro que el enemigo que no quisiera paz, ellos iban a correr de las heredades, pero el que no quisiera paz, que iban a defender su territorio, tenían que morir y no podía quedar nadie para que no contaminaran con sus costumbres a Israel. Pero nos es claro que en la ley de guerra, las naciones que ya están fuera del territorio que Dios le da a Israel, más lejos del territorio de Israel, a ellos les iba a intimidar paz, mas sin embargo los iba a poner a tributarios. Pero Dios tenía un plan y un propósito que aunque someter a las demás naciones a Israel, por amor a las demás naciones, para que así sometido a las demás naciones con Israel, siendo Israel santo y sin mancha, cumpliendo las leyes de Dios, amando a Dios, dándole alabanza y holocausto y todo como Dios lo que tenía planeado en su corazón, entonces Él le daría el dominio a Israel de todas las naciones a la periferia y más allá, para que todos dieran tributo, no por el tributo en sí, o no por la prosperidad en sí para Israel, sino para que las demás naciones se sometieran a Israel, para que sometidos pudieran ver en Israel la sabiduría, la gloria, la verdad, la alabanza al Dios vivo, y así ellos fueran adoptando las buenas costumbres de Israel, la buena herencia de Israel, y el mismo Dios de Israel para todos. Que ese era el plan inicial. Repito, por la desobediencia de Israel, Dios no pudo cumplir tampoco ese propósito, y tuvo que destruir a Israel con algunos enemigos, y tuvo que destruir a los enemigos, y ahí vemos las matanzas. Pero si vemos en la ley de la guerra, les dijo, no mates a las señoras, a las mujeres, no mates a los niños, no mates a los ganados, llévatelos. Y esos extranjeros que mueren contigo, pero no los que estaban en Canaán, sino los que ya estaban conquistando de otros territorios, y que para ese tiempo ya estaban bien instalados, ya estaba bien la ley de Jehová en los corazones, ya tenían bien establecida la moral de Dios entre el pueblo, que ya era un pueblo fuerte y entendido, bendecido por Dios para conquistar, y que podían entonces traer extranjeras y niños y educarlos en los temas de Jehová, para que también después ellos en sus lenguas originales pudieran hacerlo en sus naciones y lenguas originales, también como sucede hoy en la iglesia, llevar el anuncio de la paz de Dios y la verdad de Dios. Pues Dios siempre ha tenido planes muy buenos para la humanidad, y la gente no conoce esto y lo juzga, que era muy violento, pero no eso existía en el corazón de Dios. Y por eso vemos el número 33:56, si no echares a los moradores del país delante de ti, y los dejas ahí contigo, van a ser aguijones en tus ojos, van a ser espinas en tus costados, te van a afligir en la tierra donde tú vas a habitar, porque te van a enseñar las religiones de ellos, los dioses de ellos que son demonios, y te van a hacer desviar tu corazón delante de mí, y te vas a apartar de mí, y te van a destruir los demonios como los destruyen con las prácticas de pecado a ellos, te van a destruir a ti por los pecados. Entonces no los dejes que habiten ahí. Y la historia nos revela que el pueblo no echó a muchas naciones de Canaán, dejó que vivieran con ellos muchas, y que Dios dijo, tú lo decidiste, me desobedeciste, y a ti te van a estorbar, y a ti te van a destruir, y sucedió esto. El mismo rey Salomón se casó con muchas mujeres de otras nacionalidades, de otros dioses, y él dejó a Jehová mucho tiempo, y adoró imágenes y adoró otros demonios. Después de tener toda la sabiduría, el hombre más sabio que escribió tantos versos de sabiduría en la Biblia, Proverbios y todos los cantares, y estamos viendo que hasta el hombre más sabio de Dios por el pecado se puede desviar y apartar. Josué 23:12 dice, porque si te apartas y te unes a lo que resta de las naciones que quedaron entre ustedes, porque así lo decidieron ustedes, y con ellas haces matrimonios,
te mezclas con ellas como entre ustedes, Jehová vuestro Dios no va a arrojar más estas naciones delante de ustedes, sino que van a ser estas naciones ya lazo, tropiezo y azote en tus costados y espinas en tus ojos, hasta que perezcas de toda esta nueva tierra que Jehová te ha dado. Dice, vas a empezar a enlazarte con las demás naciones, vas a hacer yugo desigual, se van a traer las costumbres de esas naciones a tu casa, con tus hijos, con tus hijas, y se va a perder tu herencia en Jehová, y tal y como sucedió, y fueron destruidos en Israel. No es que Dios destruya, es que al momento de separarse de Dios la humanidad, se abrazan al huevo, ya sea que se llame un falso Cristo, un falso ángel aparecido del cielo, con un evangelio diferente. Están adorando supuestamente al Dios de la Biblia, pero es un demonio, porque la Biblia solo con Dios se tiene relación, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, solo con Dios. Y los que tienen relación, fervor, pasión por otras personas que se aparecen del cielo, no tienen ni idea ni quién es Dios. Pero aunque crean tanto en el cielo y en la Biblia y en sus religiones, por eso no pueden dejar los espinos, los azotes y todo el dolor en sus familias, en ellos mismos, porque Dios, aunque más que crean en Él, no está en ellos. No existe Dios en sus familias, aunque crean y tengan lleno de imágenes. Así no es la manifestación de Dios a una familia o a un hijo. Y así podemos ir viendo como en Jueces 2:20 la ira de Jehová se encendió contra Israel, por cuanto este pueblo traspasaba mi pacto que ordené a sus padres, no obedecen a mi voz, por eso no voy a arrojar las naciones delante de ellos, que quedaron cuando Josué murió, y con estas mismas naciones les voy a probar a Israel para ver si me aman, para ver si quieren seguir mis estatutos, para ver si quieren amarme. Entonces Dios ya después no decidió el dejar las naciones, fue el pueblo que decidió dejarlas, fue el pueblo que decidió desviarse de Dios, y dijo Dios, pues los voy a dejar, no los voy a correr, porque ellos te dan prueba si me amas o no. Es lo mismo en la iglesia ahora. Vivimos en un mundo caído donde está lleno de religiones cristianas, pero las familias viven totalmente como el mundo, llenos de mundanalidad, pensando que estas cosas no son malas, que los videojuegos, ciertos videojuegos no son malos, que las películas, que los programas de televisión, que las novelas. Cada quien tiene su propia justicia, cada quien tiene su propia moral, cada quien tiene su propia interpretación de la Biblia y cada quien tiene su propia idea del bien y del mal. Eso no nos va a hacer justos delante de Dios, porque lo que nos hace justos no es incluso interpretar bien esto, sino es estar en Cristo. Lo que nos justifica es la obra de Cristo en la cruz, lo que nos salva es la obra que Cristo hizo en aquella cruz a favor nuestro, pero después de nacer del Espíritu, al aceptarlo a Él por Señor, por Salvador, por nuestro único defensor delante de Dios, que dio su vida por mí, y yo tomarlo ahora por mi Señor, entregarle mi vida para que Él tome control de ella, ponerla a su disposición para lo que le pueda servir, llevando el Evangelio a todo lugar, ser testigo de esas leyes morales que vivo diferente a los demás. Si no doy ese paso de fe y de fruto, es porque no me ha nacido aún el Espíritu en mí. Estoy muerto en el Espíritu, aunque crea en Cristo, aunque levante las manos al cielo, aunque ore en las mañanas. Lo que a mí me hace estar en la verdad es que Él es la verdad, está haciendo fruto en mi vida, transformándome. Y no me refiero de ser más mansito o de ser buena gente con los pobres, no. Me refiero de general, donde voy a dejar de mentir, donde voy a dejar de juzgar a los demás, donde voy a dejar de señalar, donde voy a dejar de envidiar, donde la lascivia, donde la lujuria se va a ir, donde el deseo de venganza se va a ir, donde la ira enfrenada se va a ir, y donde tantas cosas que me tienen en mi debilidad natural atrapado y que yo pensaba que eran diversión se van a ir. Si no doy ese fruto y que aparte hable del Evangelio de Él y de la obra de Él que está haciendo en mí todos los días a todos, para que escapen de falsas doctrinas y le conozcan a Él en verdad. Resumiendo, hermanos, amigos, Dios es amor y nos lo ha demostrado desde la creación. Él no se conformó que cayera el hombre de su gracia, envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero ahorita es tan común ver tantas falsas doctrinas, tantas cristianas evangélicas como el catolicismo, testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, la luz del mundo, la Iglesia Universal, que es una doctrina totalmente falsa de engaño.
Y lo dice el libro de Jueces, y lo dice el libro de Judas también, y lo dice el segunda de Pedro, cómo habría falsos maestros que salieron del verdadero evangelio, pero por dinero, dice que por Balaam, por el dinero, por avaricia, por el dinero, van a ser mercader de las ovejas, o sea, por el diezmo, por dinero, por ofrendas especiales fuera de la voluntad de Dios, porque el diezmo sí es un compromiso de todo creyente a Dios, pero cuando tenemos una relación personal con Él. Pero habrá ciertos líderes que se desviarán por el dinero, está escrito, y que otro será por contender y envidia contra otros líderes, que porque otro líder lo usa más Dios, que porque otro líder nada más tiene el liderazgo superior en una congregación, que eso fue lo que le pasó a Coré con Moisés y los destruyó Dios, y que también le va a suceder a otros, que uno es Coré, el otro viene siendo a Balaam, de los que Dios menciona ahí en Judas, para que siguen, se desvían de ser totalmente fieles a Dios, pero Dios los va a destruir. Y aunque hayan estado y hayan sido del Espíritu, Dios no los va a reconocer en aquel día. Pero hasta eso, Dios nos da discernimiento espiritual a cada uno para saber si estamos en la verdad o no, porque nadie nos puede engañar estando en Cristo. Ni el apóstol que se haya desviado, como dijo Pablo, si yo vengo con un evangelio diferente, podemos discernir en nuestro espíritu esto si estamos bien en Cristo tomados. Para finalizar, hermanos, Dios es amor. Dios tiene misericordia todos los días de nosotros. Dice el libro de Job 21 que Él hace que los millonarios crezcan de millones, que sus hijos se llenen de millones, que vayan a las mejores universidades del mundo, que tengan todos los bienes, que nunca les venga azote del cielo contra ellos, pero que la eternidad se van a morir en el infierno si en sus vidas no le sirvieron a Cristo, si en sus vidas no le dieron gloria a Dios, si en sus vidas siguieron creyendo que ellos eran poderosos porque tenían el poder para hacerlo ellos mismos. Ese día va a ser lamentación eterna. Entonces, el Evangelio no se trata de nada más palabras, se trata de poder. Si no conoces a Dios con poder en tu espíritu para que te convenza a Él de la verdad y no otro hombre predicando la verdad solamente, es porque aún no te ha nacido en tu espíritu, el Espíritu Santo no ha hecho esa obra de cambio en ti. Necesitas acercarse a Dios, reconocer que eres un pecador y que sigues fallando en el mismo pecado todo el tiempo, ya sea avaricia, ya sea soberbia, ya sea envidia, que sea lujuria, cualquier pecado que te tiene atado, la pornografía, el pleito continuamente, el adulterio, la fornicación, y acercarte a Dios no con una religión y sacramentos, ni tampoco con una Biblia y muy espiritual cuando no lo obedeces, porque eso tampoco te va a servir, sino que en el espíritu seas tú humillando delante de Él, te rindas, lo aceptes por tu Señor y suceda el milagro de redención en ti, y a partir de ese día te tomes fuerte de Cristo, no sueltes el arado jamás, nunca voltees para atrás por más difícil y por más tormentas que tengas que pasar en los procesos y en la guerra espiritual que vive cada cristiano al nacer del Espíritu contra Satanás, y que puedas así entender el corazón de Dios en lugar de cómodamente y tranquilamente escuchar pláticas en tus religiones o en tus enseñanzas que nada tienen que ver con la verdad de Dios, que solo el Espíritu Santo te puede enseñar. Porque Dios es bueno, porque Dios es santo, porque Dios es justo y porque Él siempre por amor ha tenido misericordia sobre misericordia de nosotros. Tanto es así que hay naciones enteras abusando de niños, que hay naciones donde hay tanta maldad allá en el oriente, matando familias enteras por ser cristianos, y Dios lo permite para testimonio de lo que ya está escrito que eso iba a pasar. Entonces, Dios es bueno. El que quiere conocer de Dios te puede llevar toda una vida y no vas a terminar de conocerlo, pero lo que nos ha revelado, como dice Deuteronomio 29:29, es para que le conozcamos. Y si nos humillamos delante de Él, Él nos va a revelar, como dice Jeremías 33, lo oculto que no conocemos. Muy bien, Dios es bueno y es amor. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.